Hace muchos años conocí a Pedro Valtierra en México a mi regreso de Inglaterra. Ya era un fotógrafo consagrado. Pedro es el heredero directo de la tradición fotográfica de clásicos como Nacho López, Héctor García, con un ojo agudo, inquisitivo e imparcial. Pedro también ha sido el fundador de la agencia de fotografía más importante de México, Cuarto Oscuro, con un gran reconocimiento y prestigio internacional. Pero sobre todo, Pedro Valtierra ha sido testigo de cambios significativos en la historia de nuestro país, México. Pedro Valtierra, mexicano universal, visionario. He descuidado lo mío, César, y tú sabes que un fotógrafo pues es fotógrafo hasta que se muere, ¿no? Toco madera, pero pues lo mío es la calle. Yo salgo a hacer fotos y soy otro. Llego aquí y me dicen, maestro, fue a hacer fotos porque está sonriendo, y cuando no hago fotos estoy neurótico. La foto tiene sentido estético, político, social. Para una buena composición tienes que saber usar la sombra, tienes que darle sentido a todo, y un sentido estético y un sentido de composición que transmita lo que estás viendo, ¿no? Pues mi infancia fue feliz, viví en el campo. Yo tenía la ventaja de que mi tío Carlos compraba el periódico Novedades, Excelsior de vez en cuando, y en el rancho lo veía leer a él los periódicos, y a partir de ahí me nació el gusto por la foto, ¿no? Migramos a Fresnillo, que está a unos 60 kilómetros. Yo me puse a trabajar mientras estudiaba y mientras vendía periódicos. El lugar donde yo vendía los periódicos era una peluquería y se reunían todas las tardes muchos jóvenes a debatir. Llegaba y escuchaba las discusiones y me interesaba oír, ¿no? Siempre tuve, digamos, esta simpatía por las protestas, por los temas sociales. Pero hay algo interesante. Yo me hice amigo de los cácaros que estaban en la entrada del cine. Les dejaba el periódico para que lo leyeran mientras yo lo vendía y luego regresaba por él. Y me acerqué mucho al cine, ¿no? De ahí mi gran admiración a Figueroa y al Indio Fernández, ¿no? Cuando llegué a México teníamos que trabajar de inmediato, ¿no? Porque éramos 8 de familia y yo tenía que empezar a trabajar. Entonces, después de otras actividades, encontré la boleada, ¿no? Pero uno de esos días, caminando de mi casa al bosque de Chapultepec, pasé frente a Los Pinos y afuera en el estacionamiento de Los Pinos había muchos de seguridad. Pasé por ahí, empecé a bolear uno y luego otro y otro y otro. Y luego un día se da la casualidad que falta el bolero del Estado Mayor. Uno de los miembros del Estado Mayor presidencial me invita a que les dé garaza a ellos. Entré a Los Pinos, después de bolear a los del Estado Mayor me subí a la oficina de prensa, boleaba a los periodistas y luego en la azotea estaba el laboratorio de la presidencia
y yo un día descubrí ese laboratorio. Mi vida cambió porque yo ya tomaba fotos, ya tenía una cámara Instamatic. Cuando yo descubro el laboratorio, dije, no, pues yo les voy a pedir aquí que me dejen revelar. Conocer el cuarto oscuro para mí fue determinante en mi vida. Y así empecé a los 17 años. Allí Manuel Madrigal fue como mi asesor, porque entre otras cosas él me enseñó a que en la fotografía se tiene que tomar poquitas fotos, no usar flash. Eso fue una cosa que me ayudó mucho. Manuel Madrigal me dice, no te tienes que quedar aquí, tú tienes que irte a un periódico. Yo voy al Sol a pedir trabajo, me dan oportunidad de ser fotógrafo, me mandan a policía, pero yo creo que conté con suerte. Mira, cuando hubo un secuestrado, el día que yo llego, a las 7:15, veo un taxi que se baja y por intuición tomé las fotos. Era el secuestrado. Y a partir de ahí me empezaron a tener confianza. Habían asesinado a Gilberto Flores Muñoz, que había sido secretario con López Mateos, y a su esposa. El Procurador de Justicia de la Ciudad de México da una conferencia alrededor de las 2, 3 de la mañana. Estaban mostrando en ese momento los machetes. Cuando sale, se sienta, todos los reporteros se van a hablar con él, con los micrófonos y todo. Me subo a una silla y me queda en primer plano los machetes. Esa foto es en portada. Es portada en El Sol de Mediodía. Y a partir de esa foto me invitan a trabajar en 1+1. Me empiezan a ver posibilidad como fotógrafo de hacer tipo de fotografía y me empiezan a mandar a cubrir las protestas de las diferentes organizaciones sociales, políticas. En ese momento nos dicen que lo importante de la fotografía no es que el político salga bien, sino criticarlo. Entonces empieza a haber esa crítica, ¿no? Eso le da al periodismo, al fotoperiodismo, un espacio importante. En ese contexto llego yo. Te enriquece mucho saber cómo es la guerra, ¿no? Cómo se viven las guerras, el dolor que causa. Te enriquece como persona, te enriquece como periodista. Te das cuenta del mundo, de la inmensidad del mundo periodístico, porque tienes la oportunidad de conocer no solamente a los periodistas, sino a los dirigentes revolucionarios o los dirigentes guerrilleros de ese momento. De todo, porque en una guerra, me dijo un día un amigo reportero, en la guerra, Pedro, lo primero que tienes que considerar es que no puedes confiar, porque todos, aquí es una guerra y todos participan en ella de una o de otra manera. Entonces uno tiene que ser cuidadoso. La manera de hacer la fotografía va cambiando y tu manera de verte como periodista cambia, ¿no? Cambia mucho la vida, ¿no? Cuando llegas aquí sientes que la paz y la tranquilidad no es cierta, ¿no? El mundo cambia para uno. Tu concepción de las cosas cambian para bien, yo creo. Cómo veo los conflictos comparados con aquellos. Son características absolutamente diferentes. La razón sigue siendo la misma, la miseria, la pobreza, ¿no? De la fotografía no es la misma, pero la creación siempre sigue siendo todavía esto y aquí, ¿no? ¿Llegaste a sentir miedo por tu vida, que dijiste hasta aquí llegamos? Íbamos saliendo un día en la tarde de una zona liberada en Managua y saliendo un francotirador nos ubica y nos empieza a disparar. Me avienta el guerrillero, veo cómo pasan las balas. Yo estoy como a unos 5 metros de una casa. Oigo cómo pasan las balas por aquí y pegan en el cimiento, en la pared. En ese momento yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo pensé que hasta ahí llegaba. América Latina está convulsionada, Centroamérica, en fin, toda América, todo el continente está muy intenso, muy dinámico.
con luchas, reclamos, protestas, ¿no? Yo debo decir que, bueno, fui privilegiado en el sentido de que me mandaron a Centroamérica. Fui el fotógrafo que más viajó a Centroamérica. Digo, no solamente de 1+1, sino del país, ¿no? Y bueno, a mí me encantaba estar en esos lugares, era peligroso, pero bueno, tenía 23 años. Debo decir también que hay fotógrafos muy importantes que conozco en Centroamérica, ¿no? Que me van orientando, que vas trabajando con ellos, vas agarrando tu estilo, ¿no? ¿Te das cuenta, eres consciente que has sido testigos de momentos muy importantes en la historia? Así es, ¿no? O sea, Centroamérica, pues, lo viví muy intensamente, ¿no? Estuve mucho tiempo en Guatemala también. No hay fotógrafos, contemporáneos que hayan estado ahí. Aquí está Cuarto Oscuro. Cuarto Oscuro tiene 8 o 9 fotógrafos y tiene alrededor de 10 corresponsales. Es una agencia de fotografía y una revista. Cuarto Oscuro da servicio a periódicos, impresos y digitales, ahora más digitales que impresos. Lo interesante de Cuarto Oscuro es que tiene un archivo muy grande, ¿no? Y Cuarto Oscuro tiene más o menos un promedio de 600,000 negativos y 7 millones de fotos digitales. Wow. Fuiste a cubrir una guerra en el Sahara. En el Sáhara. Es un conflicto notable, sigue el conflicto todavía en África. Y pues estuve en el desierto, muy bonito esa parte, me gustó mucho, que ganó un premio. ¿Sacaste la Bienal de Fotografía? La Bienal de Fotografía del 84. Creo la jornada, creo el área de fotografía en el 84. Yo estoy 2 años ahí, hasta 86. Salgo y creo Cuarto Oscuro. El conflicto de Chiapas me toca como Cuarto Oscuro. Es una cobertura muy importante porque tenemos muchos jóvenes fotógrafos. Nosotros siempre hemos trabajado con jóvenes fotógrafos porque nosotros empezamos como escuela, ¿no? A recibir chavos que llegaban de las universidades, trabajaban un par de años con nosotros 2 y se iban, ¿no? Y en el 94 en Chiapas, pues sí, había muchos jóvenes que nos sorprendieron muy gratamente con su trabajo. Aquí tenemos, bueno, mira, ves aquí algunas fotos de escritores, que es una pequeña galería. Hice una exposición el año pasado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en una feria del libro, y me pidieron que buscara fotos de escritores. Tienes muchas. García Márquez y Elena Bonatosca. Qué jovencitos, ¿no? Estaban jóvenes. Mira, aquí está Borges, Jorge Luis Borges, Carlos Montemayor, Tito Monterroso. Tito Monterroso, estaba hablando de uruguayos. Y Bárbara, Tito es guatemalteco. Guatemalteco, Bárbara Jacobs. Bárbara Jacobs. Fíjate que yo tuve buena amistad con él y sobre todo con ¿cómo se llama? Fernando Benítez, en fin, estos personajes. Vengo del periodismo, yo trabajaba en el norte de Monterrey. Me enviaron a dirigir la corresponsalía de la Ciudad de México. Después de un tiempo, Pedro se acercó a la oficina para ofrecer los servicios de la agencia, ¿no? Imagen Latina fue una agencia que él formó. Se separa y dice, yo voy a hacer mi propia agencia y voy a hacer las cosas de la manera en que yo creo que son correctas. Y pues de alguna manera empecé a ayudarle porque yo pensaba que era un proyecto que era importante. Por supuesto, la revista empezó con una vocación documental porque eso es lo lógico, ¿no? Que todos veníamos de una formación documental, periodística, digamos. También cambiamos un poco para ser incluyentes. Cuarto Oscuro tiene una virtud que es que se ha ido adaptando a los tiempos. La premisa básica que siempre ha sido es la foto es lo más importante. Conocí a Echeverría cuando era conserje. A mí eso me dio mucha confianza, ¿no? Porque conocí al presidente y trabajé con él a los 17, 18 años. Había 7 fotógrafos, Jacinto Rivera,
Montes de Oca, Madrigal, que era mi mentor, Chino Pérez era el jefe, Armando Zaragoza, Casasola, y yo era el chavito, que había entrado de último momento. Y yo tuve la fortuna de que los fotógrafos que estaban ahí me apoyaron mucho. Aquí era la oficina de prensa. Ok, y ahora Era muy pequeño todo aquello, ¿no? Se ve el presidente, pues paraban el tránsito y pasaba. Ah, porque esa era calle. Era calle doble Claro, sentido. entonces estabas directamente de la calle. Yo trabajé aquí finales 71, 72, 73, 74, 75 y 76. Ah, no, pues ya eras local. Cuando el presidente Echeverría se va, 1 de diciembre, como siempre, yo pedí vacaciones en esos días, porque tenía vacaciones, y cuando terminaron mis vacaciones me reintegré y el equipo de López Portillo me puso en el laboratorio. Yo me sentía bien, normal, ¿no? Pero sí sabía que era un trabajo importante, Claro. sabía que venía de Zacatecas, que era un campesino. Eso, alguna vez tuve la oportunidad de platicar con el presidente Echeverría cuando me lo encontré. Ahorita vamos a donde te Al encontraste. final Ajá. del sexenio en su casa, ya siendo presidente, pero ya al final de su gobierno. Un día tuve la oportunidad de platicar con él, me preguntó de dónde eres, le dije soy de Fresnillo, y entonces me dijo no olvides nunca tu pueblo, nunca olvides ¿De dónde vienes, no? de dónde vienes, de quién eres. Pues tú sabes que donde uno es, donde uno crece, pues las cosas siempre las vas a querer. Claro. Yo vivía hasta los 14, ahí mi vida, todo, mis amigos de esa edad, De la ¿no? infancia, ajá. Mira, aquí tengo una bala de Nicaragua todavía, A ver, déjanos ver la bala. que la traje de recuerdo. Creo que con la que me estaban disparando era con uno de estos. Pues ya con una de esas, ¿no? Suficiente. Oye, ¿cómo pasaba? ¿Cuántos libros has publicado? Mira, tengo publicados como unos 7 libros, 8 libros míos. Este es, digamos, como el más importante. Mira, este es en La Habana. En La sí. Habana, claro. En el 98. ¿Cuánto dice esa foto? El perrito me encantó. El perro, Solidario, ¿no? la guerra, los niños heridos, una bomba que los destruye, ¿no? Mira, que desgraciadamente abres el periódico la semana pasada, ves esta imagen, ¿no? Sí, ves esta cosa de la violencia. De la violencia. No, mira, aquí está el rechazo indígena. Eso fue para la jornada. Este fue para la jornada. Yo regreso a la jornada de 95 a 2000. Esto es el temblor, ¿verdad? Es el temblor. El original. El 85. En 85 es el... Y ese es el Hotel Rex. En Avenida Juárez. La foto es eso, de estar en la calle, ¿no? Siempre. Y más en el caso de los que hacemos periodismo fotodocumental, tienes que estar en la calle con tu cámara lista porque nunca sabe uno en qué momento se dan estas cosas. Yo creo que la trayectoria del maestro Valtierra debe de iniciar precisamente en el fotoperiodismo, ¿no? Y en el fotoperiodismo en papel. Antes de llegar con él a una entrevista, fui a la hemeroteca y me allegué todos los materiales de Pedro Valtierra de 1976 a 1987. Y yo identifiqué 2.875 fotografías publicadas.
Él mismo ya es un personaje para la historia, pero sus materiales son una historia. Toma la guerra, por ejemplo, la de Nicaragua, es un joven de 20 años. Es un joven apasionado que no ve ni mide los peligros. Y probablemente eso es lo que le da esa característica importante en sus fotografías. No tiene temor de tomar a lo que está enfrente. Él nos presenta la vida cotidiana, nos ubica en espacios culturales, sociales, políticos, económicos, de distintas épocas, pero también nos lleva o nos encamina hacia una acción colectiva. Una acción que toca al corazón, que toca a la mente y que lleva precisamente una acción e incluso una reacción. Mira, pues este es el resultado de mi trabajo periodístico de más de 44 años. Son fotografías en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, México, República Árabe Saharaui. Lo que me he dado cuenta ahora que estoy revisando mi archivo es que hay muchísimas mujeres, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, el caso de Guatemala, en donde la presencia de la mujer en los movimientos guerrilleros era mucho más alta que incluso de los hombres. Me hacen una invitación para exponer y me sugieren que sea la mujer, entonces pues se facilita mucho porque tengo muchísimo material de la presencia y de la participación de la mujer en las luchas revolucionarias. Me doy cuenta también que yo daba como seguimiento, ¿no? Me llamaba la atención la presencia de la mujer y daba seguimiento a todas sus actividades, ¿no? Que la feminidad en los movimientos revolucionarios está ahí. La exhibición nos presenta a la mujer empoderada, que es lo que y con todas sus diferentes facetas y tanta sutileza, ¿no? Así como es. la ternura con los niños o por otro lado la idea de mantenerse hermosas, o sea, que la feminidad no por ser estas circunstancias tan rudas Claro. desaparece, sino al contrario, sigue presente, ¿no? Esta manera de ver, de componer, lo aprendí viendo fotógrafos clásicos mexicanos y algunos fotógrafos extranjeros como Robert Capa, como Cartier-Bresson. Yo creo que sí han influido en mi manera de ver. Y desde el punto de vista estético, siempre he creído que la fotografía periodística sí debe tener un contenido estético y sí debe buscar el fotógrafo elementos estéticos que la distingan, ¿no? Yo en lo personal me cuestiono hasta qué punto las fotografías que uno ha tomado han servido para cambiar el mundo. Es un sueño muy grande, pero yo sigo pensando, porque finalmente la esperanza muere al final, que hacer fotografía periodística con un contenido sí puede ayudar a aligerar el dolor de las grandes masas, ¿no? El dolor de la pobreza.
estoy emocionado porque estoy registrando digamos, la vida misma. Como periodista quiero ser testigo de esos movimientos, de esas protestas, de esos reclamos. Me preocupa no tener la capacidad o no poder contar bien la vida, la historia, ¿no? Me preocupa que se me vaya alguna característica de estos movimientos.